Listo, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 8.3. Un segundo porque no avanzó. Ya. Actividad 8.3, versión preliminar del informe de la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. El grupo 3 conformado por Andrea Parada, Jesús Medellín y quien les habla Leonela Maya y nuestro tutor Federman Alfonso. El contenido, vamos a iniciar con un problema que no pudimos solucionar, que todavía tenemos dificultad en él, problemas que encontramos y cómo los resolvimos, y dos cuestiones que encontramos que pueden ayudar al trabajo de los demás grupos. En el problema que no hemos podido solucionar es el CR30, que cuando las frases empiezan con el complemento, hay que separarlo con una coma. Nosotros siempre pues hemos tenido la dificultad y siempre lo hemos escrito sin la coma, como mostramos aquí en los dos ejemplos. Por ejemplo, en el primero, con ella recopilamos información acerca de las habilidades y acciones que presentan los estudiantes y debe ser con ella, coma, recopilamos información acerca de las habilidades y acciones que presentan los estudiantes. Hemos trabajado bastante en ello para poderlo solucionar, identificando pues la estructura de las frases sujeto, verbo, predicado, para poder pues, determinar cuándo lleva y cuándo no lleva la coma. Otro problema que encontramos es el CR13, que lo encontramos para esta actividad y parte de la actividad pasada, que era suponer que el título del apartado era la primera frase del apartado, entonces nos quedaba como la introducción del apartado sin el sujeto o sin la actividad que teníamos que realizar. Entonces aquí lo solucionamos pues colocando parte del título o en algunos casos pues el título completo para iniciar pues el apartado que estábamos trabajando. Otro problema que encontramos es que dábamos por hecho que las tareas o las actividades, la formulación, eran las que estaban haciendo las acciones y no estábamos centrando en los profesores, en los estudiantes o nosotros mismos, que eran los que verdaderamente estábamos haciendo las acciones, porque estos objetos pues no tienen vida, entonces no se les puede atribuir este tipo de acciones. Por ejemplo, nosotros escribíamos la tarea solicita a los estudiantes y es en la tarea coma nosotros les solicitamos a los estudiantes que realicen pues la acción que, que ellos requieren, que nosotros requerimos para que activen o para que resuelvan la tarea. ¿Cómo lo solucionamos? Pues realizando la lectura otra vez en frío del documento, revisar todos los apartados donde se referían a los objetos que mencioné anteriormente y pues mejorar la redacción en esta parte y darle pues la acción a la persona que verdaderamente lo estaba haciendo, que son los estudiantes o el profesor o nosotros mismos como escritores del documento. Otro problema que encontramos fue que confundíamos o teníamos mucha dificultad para determinar los requisitos que tenían la tarea. Entonces, para esto, pues tomamos nuestro listado de conocimientos previos. Hicimos primero una lluvia de ideas para verificar efectivamente qué requisitos necesitaba la tarea y pues para poder redactar eh, lo que verdaderamente solicita la tarea. Entonces, un ejemplo es para la tarea 1.1. Para abordar la tarea, el estudiante debe saber construir una tabla de frecuencias, el tipo de variable, los elementos de un diagrama de barras, los ejes, la altura de las barras, las etiquetas y el título, y la media del conjunto de datos. Lo mismo nos pasaba con los conceptos y procedimientos. Entonces, para este, pues tomamos el grafo de cada una de las tareas y también hicimos como un recorrido de qué es lo que el estudiante va a aprender en cuanto a los conceptos y procedimientos que necesita. Otro problema que teníamos desde la primera actividad y de actividades anteriores era lo de las gráficas, que nosotros montábamos las gráficas, hacíamos todo el tratamiento y la edición para que nos quedaran en la escala de grises, pero cuando subíamos el documento al repositorio y lo descargábamos o lo íbamos a volver a mirar, pues las gráficas aparecían en color. Entonces lo que hicimos fue copiar esas imágenes en otro documento, hacerles la edición, ponerlas en escala de grises, guardarlas como imágenes y luego ahí
ahí sí utilizarlas en el documento que íbamos a enviar para que no, cuando se hiciera ese trabajo de carga y descarga, pues no se afectara la edición y quedara todo en escala de grises. Otro problema que encontramos era que cuando estábamos hablando de la actuación del profesor y las aclaraciones metodológicas, pues teníamos mezclado en estos dos apartados cosas. Entonces, por ejemplo, en la actuación del profesor dábamos sugerencias y en las aclaraciones metodológicas mencionábamos cosas que debería hacer el profesor. Entonces, para solucionar esto, lo que hicimos fue que también a partir de este problema que encontramos, pues es también algo que le puede contribuir a los demás grupos, que es en la actuación del profesor escribir todas las aclaraciones que consideramos pertinentes para el desarrollo de la tarea, que para que el profesor comprenda el contenido y el propósito de la misma, y que escribamos las acciones que son las que hace el profesor. Entonces nosotros para esto pues hicimos un listado de acciones y luego sí pues redactamos el párrafo para que no nos quedaran mezclados los dos apartados. Y en las aclaraciones metodológicas pues miramos qué cosas le pueden servir a los profesores para poder hacer una mejor aplicación de nuestra unidad didáctica. Entonces, aclaraciones como modificaciones en la tarea de acuerdo al contexto de los estudiantes, de los recursos que él puede poseer, que si está de forma virtual, que si está de forma presencial. Entonces, aclaraciones de este tipo para que los profesores que puedan aplicar la unidad didáctica sin ningún inconveniente. Y por último, pues teníamos problemas también en cómo se deberían hacer escribir las referencias de todos los trabajos y documentos, artículos que teníamos nosotros en el documento. Entonces nosotros para esto lo que hicimos fue una consulta de las normas APA, que están también en el repositorio, también podemos encontrarlo, de MAT 8, pero también nosotros buscamos en internet pues el documento base para poderlo hacer y también una ayuda de que nos indicara pues la estructura completa de, por ejemplo, de esta que tenemos aquí en pantalla, que es la del capítulo de un libro con un editor. Nosotros al principio teníamos las referencias totalmente incompletas, como se puede ver en la parte superior, Cañadas, MC, Gómez y Pinzón, análisis de contenido, pero no teníamos ni ni de dónde fue sacado, ni quién era el editor. Entonces, esta parte pues también le puede contribuir a los otros grupos. Aquí en la presentación pues dejamos el enlace que nosotros utilizamos para que ver los ejemplos y poder clarificar en cómo se debe referenciar cada uno de los diferentes textos y documentos que nosotros utilizamos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si son libros se referencian de una forma, si son artículos de otra, si son revistas hay que mencionar pues la revista, el volumen de la revista, el año, los autores y las páginas en donde se encuentra el artículo donde se sacó la información. Listo, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias Grupo 3 por la presentación. Ya podemos pausar la grabación, Jonathan.